Bien, también tenemos migración. Como cada lunes hay que darles asesoría migratoria a todos ustedes y sabemos que aquí se abordan temas muy importantes. Así que en esta ocasión nos acompaña nuevamente Heriberto Rivera. Ustedes ya lo conocen, él conoce mucho acerca de esos temas de migración y hoy vamos a hablar de cómo pueden obtener la ciudadanía los hijos de ciudadanos. ¿Cuáles serían todos esos procesos? Es muy importante nosotros saberlos, ¿verdad? Si de repente hay muchos por ahí que quieren hacer estos procesos o conocen a alguien, les va a servir un montón. Así que Heriberto, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente. Muy bien, Heriberto, comencemos hablando acerca de este tema entonces, cómo pueden obtener la ciudadanía los hijos de ciudadanos. Mira, Pam, la ley de ciudadanía es un poco complicada y muchos la desconocen y se cometen muchos errores. Eso aplica en lo que es la ley que cubre o la parte de la ley que cubre de poder dar la ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Hay diferentes maneras de poderlo hacer y muchos, durante los años yo he visto en mi oficina, en mi práctica, errores que se han cometido innecesarios que la gente cuando pudieron haber dado ciudadanía directa a sus hijos. Entonces, es bueno que hablemos de ello por la cantidad de ciudadanos americanos que viven en El Salvador, que tienen personas que tienen doble ciudadanía, son salvadoreños y son ciudadanos que un tiempo que sus padres vivieron en Estados Unidos durante la guerra, nacieron sus hijos en Estados Unidos, después se fueron para El Salvador y ellos han crecido y hoy tienen sus familias. Entonces es bueno que ellos comprendan y sepan cómo poder dar un beneficio a sus hijos también. Hay diferentes maneras de hacerlo, como dije antes, y podemos hablar de la primera, la que se llama en inglés el Child Citizenship Act, o la ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos. Es una manera de poderla conseguir ese beneficio a sus hijos. Bueno, ahí estamos escuchando porque es importante enfatizar sobre esta ley, ¿verdad? Heriberto, ¿qué está sucediendo con estos jóvenes que son elegibles? El problema es que son elegibles, pero pierden el beneficio después de cierta cantidad de tiempo. Hay algunos que no lo pierden, otros sí. Y es bueno que los padres lo sepan para poderle ver si los pueden beneficiar. Por ejemplo, esta ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos es algo que debe hacerse. Hay un proceso que debe hacerse ante los hijos cumplir 18 años para que puedan ingresar a Estados Unidos y ellos poder obtener el beneficio. Esta ley fue efectiva en el 2001. El 27 de febrero del 2001 creo que fue efectiva esta ley. Antes ya no existía para poder ayudar a los hijos de ciudadanos que no pueden. Hay un proceso que se llama transmitir ciudadanía o darle ciudadanía directa a los hijos o ciudadanía adquirida, que ya vamos a hablar de ese proceso, pero hay padres que no lo pueden hacer. Entonces se creó esta ley en el 2001 para que ellos se puedan ayudar. Y vamos a hablar un poquito de esa ley. Mira, digamos que en El Salvador hay un ciudadano que ya se casó, un joven que llegó pequeño a El Salvador, ciudadano americano nacido en Estados Unidos. Toda su vida o la mayor parte de su vida la ha vivido en El Salvador. No, el tiempo que vivió en Estados Unidos es muy poco, 1, 2, 3 años de cuando era bebé. Esa persona, bajo la ley migratoria, no puede transmitir ciudadanía directa a sus hijos, pero sí puede, por medio de un proceso migratorio, darle la residencia y después sus hijos convertirse en ciudadanos. Digamos que esta persona decidiera viajar o vivir en Estados Unidos un tiempo, este ciudadano se venga para Estados Unidos a vivir cierta cantidad de tiempo, tiene sus hijos pequeños, tienen que ser menores de 18 años, él puede hacer un proceso de petición para sus hijos, hacer un proceso de petición familiar para que sus hijos logren ingresar a Estados Unidos como residentes. Se hace ese proceso, se somete la petición a migración, llega el día que tienen una cita en la embajada americana, le emiten la visa de inmigrante y los hijos ingresan a Estados Unidos. El padre, llegan los hijos como residentes. Al tener esa presencia física, el padre y el hijo ingresar como residentes, ser menor de 18 años, automáticamente el hijo se convierte en ciudadano. Lo que hay que es someterle la evidencia a migración o al Departamento de Estado para que pueda emitir un pasaporte de Estados Unidos para este menor de 18 años. Entonces, es importante que ingresen como residentes antes de cumplir 18 años para que puedan obtener este beneficio por medio de su padre ciudadano.
Heriberto, y si hablamos de alguien que deba ser el encargado de informar a los beneficiarios sobre esta ley, ¿quién debe ser? Mira, las autoridades, la Embajada Americana, Migración. Eso, durante mis años de práctica, los años que he trabajado para el gobierno, lo que he visto es que en la ley migratoria, aunque hay medios de comunicación en Estados Unidos que ayudan a poder hablar de estas leyes, llevan especialistas, abogados a sus programas, no hay para mí una manera de poder diseminar esta información de una manera general para que todos se enteren de la ley. Muchas personas se enteran cuando escuchan ciertos programas, especialmente hoy que estamos dando este programa en El Salvador. Posteriormente vamos a tener varias llamadas o muchas llamadas a mi oficina de personas que van a escuchar este segmento, que se ha dado por muchos años. Entonces ellos van a querer averiguar cómo yo le puedo dar esa ciudadanía, ese beneficio a mis hijos. Pero no hay un programa en general que dé esta información constantemente, y es lo que lo hace falta, especialmente viniendo de las autoridades migratorias de Estados Unidos, para que la gente se entere. Un puntito en eso, yo en mi oficina he visto personas que adquirieron su ciudadanía mediante esta ley hace años y no son ciudadanos americanos porque nadie les dijo nada. Si tú llegas a Estados Unidos menor de 18 años y tu padre era ciudadano y estabas viviendo con presencia física bajo la custodia de tu padre, automáticamente obtuviste la ciudadanía. Si no hicieron el proceso, no hay problema, porque sí la puedes obtener todavía. Yo he tenido clientes que han llegado y les he dicho, mira, ve y pide tu pasaporte americano, demuestra cómo ingresaste para que lo obtengas. Y en ese momento las personas me dicen, pero si a mí no me dijeron nada. ¿Y por qué? No hay un programa de información para que la gente lo sepa. Y ese es lo triste que veo, que personas hoy, yo creo que hay cientos de personas que son ciudadanos en Estados Unidos y todavía no lo saben. Heriberto, ¿y esta ciudadanía también se puede adquirir mediante los abuelos, por ejemplo? Ese es el proceso que hablé antes un poquito de la ciudadanía adquirida. Te voy a hablar de mi caso. Yo como ciudadano americano, nacido en Puerto Rico, soy ciudadano americano de nacimiento. He tenido 3 de mis hijos, nacieron 2 en Alemania, 1 en El Salvador. Yo pude transmitirle ciudadanía directamente a mis hijos. Se llama ciudadanía adquirida. Ahí uno tiene que demostrar que ha vivido 5 años en Estados Unidos antes de que sus hijos nacieran. En mi caso, 2 de mis hijos tuvieron que haber obtenido, yo tenía que haber demostrado que viví 10 años, porque la ley cambió en el 86. Entonces, ese es el modo de transmitir ciudadanía directamente, si uno llena el requisito de haber vivido cierta cantidad de tiempo en Estados Unidos para poder transmitir esa ciudadanía. Lo que mencionaste de abuelo también aplica en este caso. Si yo como ciudadano, estos jóvenes que viven en El Salvador, y ahorita tengo unos cuantos casos, viven en El Salvador, sus padres son ciudadanos, mientras vivieron en Estados Unidos obtuvieron la ciudadanía, después se fueron con sus hijos pequeños para El Salvador, ellos ya siendo ciudadanos, o se quedaron viviendo como ciudadanos en Estados Unidos. Ellos, los abuelos, pueden llenar el requisito que no llenan los hijos. Si el hijo no llena el requisito de los 5 años y el abuelo sí puede llenar el requisito, entonces se puede hacer ciudadanía por medio de abuelo. Y esa ley también fue parte de esta ley de Acta o Ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos del 2001. Fue parte de esa ley que ya los abuelos podían darle o poder transmitirle ciudadanía a sus nietos. Es un proceso que mucha gente desconoce también, que por medio de los abuelos podemos conseguir ciudadanía. Hoy yo lo estoy haciendo para varios antes de los 18 años también. Si no se completa antes de los 18 años, se pierde el proceso que se puede hacer por medio de un abuelo. Sí, totalmente. Así que de verdad que es muy importante porque hay muchas personas que quizás no lo sabían, Heriberto, y por acá tengo como en resumen todo lo que usted ha dicho, que si tú entraste a Estados Unidos con categoría IR2 menor de 18 años como hijo legítimo del ciudadano para vivir con su padre o madre, entonces dice tú eres ciudadano. Si tu padre o madre residente obtuvo la ciudadanía y tú eras también residente, pero menor de 18 años viviendo con ellos bajo su custodia, entonces tú eres ciudadano. Y esto muchas veces no se nos explica, Heriberto. Sabemos que hay muchos procedimientos a seguir también dependiendo de
¿Le parece si nosotros también continuamos con eso y usted nos explica en una segunda parte? Claro que sí, porque quiero explicar cómo por medio de un abuelo fallecido también se puede obtener la ciudadanía para los hijos. Esa es parte muy importante saberlo. Bien, vamos a continuar con migración, estos temas que han estado muy importantes junto a Heriberto Rivera, ustedes ya lo saben, y esta es la segunda parte. La primera parte les mencionaba que pueden consultar a través de nuestro WhatsApp, ¿verdad? El 7893-7749, para que ahí ustedes pongan sus dudas. Estamos hablando sobre cómo pueden obtener la ciudadanía los hijos de ciudadanos. Y Heriberto pues nos comentaba que si los padres eran ciudadanos antes de que el hijo tuviera 18 años, pues significa que automáticamente él ya era ciudadano, y probablemente hay muchos que ya son mayores de edad y desconocen y quizás hasta en estafas han entrado porque no les dicen que ellos ya son ciudadanos. Heriberto, ¿me escucha? Claro que sí, te escucho muy bien. Quedamos pendientes, Heriberto, antes de leer nuestro WhatsApp sobre cuando fallece los abuelos, mencionaba, porque también se puede obtener la ciudadanía a través de los abuelos. Así es. Antes de hablar de los abuelos, a lo que dijiste está perfectamente bien. Lo que sí, antes de los hijos cumplir 18 años, pueden obtener ciudadanía si llenan los requisitos. Tienen que llenar ciertos requisitos para poder obtener la ciudadanía, sea haciendo una petición o que puedan transmitir la ciudadanía directamente. Los abuelos son claves. En este caso, antes del 2001, los abuelos no se podían, digamos, utilizar para obtener la ciudadanía, pero después que salió la ley Child Citizenship Act, que se llama en inglés CCA, por medio de esa ley, ya los abuelos entran a la escena y pueden ayudar a sus nietos a obtener la ciudadanía. Si ellos llenan los requisitos también, eso es para transmitir ciudadanía, lo que se llama la ciudadanía adquirida. Yo tengo casos ahorita que estamos haciendo ya sometidos a migración, donde por medio de los abuelos, el hijo, como hablé antes, volvió a El Salvador antes de llenar los requisitos, nunca ha vivido 5 años en Estados Unidos, pero los abuelos sí. Entonces, por medio de los abuelos estamos tratando de obtenerle esa ciudadanía a los nietos. Ya lo hemos conseguido a bastantes jóvenes en El Salvador. Lo mismo hablamos antes de los abuelos que fallecen. Te voy a hablar de un caso. Un abuelo, el señor falleció en el 2003. Él trabajaba con el Departamento de Estado. Se jubiló, se quedó viviendo mucho tiempo en Guatemala. Nació su hija y le dio ciudadanía directa a su hija, la pudo transmitir. Y por medio de él, aunque falleció antes de nacer los nietos, escucha esto, antes de nacer los nietos él había fallecido, pero su hija ciudadana no calificaba para transmitir ciudadanía directa, pero por medio de él, porque pudimos demostrar que había vivido esos 5 años en Estados Unidos, le pudimos transmitir ciudadanía a sus 2 nietos. Incluso después de haber fallecido, nunca conoció a sus nietos, pero le pudo dar ciudadanía a esos 2 porque él llenó los requisitos que no podía llenar el papá, la mamá. Entonces se puede obtener ciudadanía por medio de un abuelo fallecido si llena los requisitos. Eso está súper bien, pero vemos que es muy importante entonces asesorarnos con las personas correctas, ¿verdad? Las que tengan conocimiento sobre estos temas. Así que si usted tiene consultas, quiere preguntarle a Heriberto, tiene alguna duda sobre la ciudadanía, sus padres son ciudadanos, usted quiere adquirir la ciudadanía, ya es residente y tiene dudas o sus hijos están en los Estados Unidos, pues póngalas. Aquí abajito aparece el número 7893-7749 y con mucho gusto nosotros vamos a responder en el momento. Ahora bien, Heriberto, ¿qué procedimientos deben de seguir estas personas entonces que cumplen los requisitos? Bueno, si cumple los requisitos para transmitir ciudadanía, el padre, ese proceso lo podemos hacer en la Embajada Americana, sin problema. Lo que hay que es tener la evidencia que esa persona vivió 5 años en Estados Unidos. Puede ser, esos 5 años se pueden dividir. 3 años antes de los 14 y 2 después de los 14, o los 5 años después de los 14, de haber cumplido 14 años. Y se pueden conseguir récords de las escuelas, se atendieron escuelas en Estados Unidos, sea lo que llaman la elemental, la middle school o high school, bachillerato, se atendieron universidad en Estados Unidos para demostrar su presencia física. Uno tiene que demostrar presencia física en Estados Unidos, o si trabajaron en Estados Unidos, sus reportes del Seguro Social, sus impuestos. Todo eso lo podemos utilizar para demostrar que se ha vivido 5 años en Estados Unidos. Eso es el requisito más importante, demostrar
con evidencia que ha vivido 5 años en Estados Unidos y hay una serie de documentos que se pueden utilizar. Si lo puede demostrar, entonces se llenan los documentos necesarios, los formularios necesarios, se hace una cita con la sección consular, los dos padres tienen que estar presentes ese día y se lleva esa evidencia a la embajada americana si ellos la consideran. Si el hijo de esta persona, el hijo o la hija llenan los requisitos, en ese momento van a emitir lo que se llama un CROBA, que es un Consular Report of Birth Abroad, un reporte consular de un hijo ciudadano nacido fuera de Estados Unidos, y le emiten un pasaporte americano. Es un proceso bastante fácil de hacer si uno conoce la ley migratoria y poder llenar los documentos. Podríamos hablar, Heriberto, también de ejemplos que las personas, para que pudiesen entender mejor, ejemplos de procesos que hayan utilizado estas leyes. Claro que sí, tenemos bastantes. Yo puedo utilizar mi propio ejemplo. Mi hijo me nació en El Salvador. Mi hijo era ciudadano a los meses de haber nacido porque yo podía demostrar que había vivido 5 años en Estados Unidos antes de que él naciera y le pude dar la ciudadanía a mis hijos sin problema. Y yo trabajaba en la embajada, o sea, no es un proceso, lo pude hacer directamente allí, pero soy un ejemplo. Ahora, tengo casos ahorita mismo, le estamos haciendo un proceso a un señor que sus 2 hijos nacidos en El Salvador, le está pidiendo a su esposa, peticionando a su esposa. Él ha vivido en El Salvador, hoy se ha ido a Estados Unidos, pero le estamos haciendo el proceso de ciudadanía a sus 2 hijos nacidos en El Salvador, porque califica para transmitirle esa ciudadanía a sus 2 hijos. Aunque vivía en El Salvador por mucho tiempo, él había trabajado muchos años en Estados Unidos y ahora sus 2 hijos le podemos transmitir ciudadanía directamente. Lo que es por medio de abuelos, los padres, que los padres no califican, tenemos los casos ahorita de una señora, ella vive en El Salvador, ya le pudimos dar ciudadanía a uno de sus nietos porque se llenaron los requisitos. En el caso de ella había estudiado hace muchos años, estudió en Estados Unidos, vivió toda su vida, su niñez, adolescencia y parte después de cumplió 20 años vivió en Estados Unidos, pero se fue a El Salvador, la flecharon, se casó con un salvadoreño, siempre se quedó a vivir en El Salvador, pero ahora su hijo, que nació en El Salvador también, y no ha vivido los 5 años en Estados Unidos, ya le conseguimos la ciudadanía a uno de sus nietos y hoy otra nieta que nació le estamos haciendo el mismo proceso. Entonces se puede hacer los abuelos. Tengo abuelos ahorita, le estoy haciendo la ciudadanía. Hoy estoy haciendo varias de abuelos. Un abuelo todavía está vivo, todavía está viva la señora viviendo en Nueva York. Su hija vive en El Salvador. La hija no califica, no ha vivido el tiempo, pero le estamos en Estados Unidos, no ha vivido el tiempo completo en Estados Unidos, pero por medio de la abuela le estamos haciendo el proceso de ciudadanía a su hijito. Y lo mismo, por cierto, era puertorriqueño, el abuelo viviendo en El Salvador por muchos años, fallece, el hijo está igual, no califica para dar ciudadanía a sus 2 nietos, el abuelo ya ha fallecido, pero le estamos tratando de conseguir la ciudadanía a sus 2 nietos, aunque el abuelo ya falleció. Tenemos toda la evidencia para demostrar que él llena los requisitos y estoy esperando una cita con migración para poderle dar esa ciudadanía a sus nietos. Es un proceso fácil. Hay que comprender, si lo hacemos por medio de abuelos, ese proceso tenemos que hacerlo en Estados Unidos. Se somete a Estados Unidos. Si el padre puede transmitir ciudadanía directamente, ese lo hacemos localmente en la embajada americana. Esa es la diferencia de los 2 procesos. Ok, perfecto. Ahí estábamos escuchando, ¿verdad? También tenemos una duda, Heriberto, y dice así: salí el 1 de abril y regresé en junio del 2022 y ya he viajado, dice, quiero saber si todavía puedo viajar. También que he estado en tratamiento de mis rodillas, soy residente, pero quiero saber si puedo aplicar por una visa. Bueno, ahí no comprendo muy bien, dice la persona. Ajá. Es residente, sí. Es residente, ha vivido parte de tiempo en Estados Unidos, dice, salió en abril, regresó en junio. Si vive en El Salvador como residente, bueno, hay 2 maneras. Tú como residente tienes que residir más tiempo en Estados Unidos para poder mantener esa residencia, si no tienes peligro de perderla. Ahora, si esta persona no quiere su residencia y quiere una visa, tendría que renunciar a su residencia. Es un proceso de renuncia que se hace, hay un formulario que se llena, se envía a migración y al mismo tiempo se solicita una cita para ir a la embajada americana a solicitar su visa. Usualmente los procesos que yo he hecho de estos, de que renuncian a la residencia para sacar visa,
casi al 100% le van a emitir esa visa. Recientemente hubo un caso que le negaron la visa, yo no tuve ese caso inicialmente, después no llegó y la embajada le negó la visa a esta persona que había renunciado a su residencia, pero es el único caso que he visto en 17 años. Entonces, si la persona puede renunciar a su residencia y casi automáticamente le dan la visa, pero tiene que llenar los requisitos para la visa, por supuesto. Demostrar, y cuando uno renuncia a la residencia está demostrando que no es un posible inmigrante, que es lo que hay que demostrarle mayormente al cónsul. Entonces, si la persona es residente, puede renunciar a esa residencia y hacer un proceso de visa, lo puede hacer sin problema. También dice por acá Heriberto, si mi visa vence en enero del 2024, ¿cuándo es el tiempo oportuno o el mes para renovarla? Preguntan. Hoy se puede hacer un proceso por medio de Buzón o Dropbox y usualmente yo al cliente lo puedes comenzar a hacer el mes antes de que venza tu visa, porque la visa se puede utilizar hasta el último día de vencimiento. Muchos creen que tienen que renovar 6 meses antes y no es cierto. Lo que hay que renovar antes de viajar, si tiene menos de 6 meses para vencer, es el pasaporte. Pero si la visa la puede utilizar, se vence el 30 de marzo, tú puedes todavía viajar el 30 de marzo a Estados Unidos y te pueden permitir entrar. Yo le recomiendo, renuévala un mes antes, ese proceso por buzón, a menos que la persona tenga un viaje planeado para unos meses después que se venza la visa, puede comenzar 2 o 3 meses antes de vencimiento, pero para mí no es necesario. Usualmente el mes antes de vencer se puede hacer esta renovación por buzón. Ok, también preguntan por acá cómo un hijo mayor de edad, hijo de salvadoreño, puede obtener la ciudadanía salvadoreña. Hijos de salvadoreños, usualmente muchos nacen en Estados Unidos y no registran a sus hijos en los consulados. La manera más fácil de hacer es, cuando nace el hijo en Estados Unidos, hijos de salvadoreños, es registrarlos en el consulado salvadoreño. Es un proceso fácil de hacer también. Deben hacer una cita en el consulado, demostrar ellos que son salvadoreños, por supuesto, el consulado les va a decir los requisitos y van y reportan ese hijo, un ciudadano salvadoreño nacido en el extranjero. Usualmente el consulado hace un proceso por medio de relaciones exteriores y lo registran, mandan creo que es una carta consular y registran a ese niño que es salvadoreño, nacido en Estados Unidos, por medio en el consulado, por medio de relaciones exteriores, y usualmente puede salir una partida de nacimiento en San Salvador. Así lo he visto yo que lo hacen, pero es por medio del consulado. Ahora, si ya está en El Salvador, pueden llegar a relaciones exteriores, ahí al edificio de relaciones exteriores en El Salvador, y ellos le van a dar los requisitos, porque han cambiado durante el tiempo, pero usualmente conseguir la partida de nacimiento de ese hijo, usualmente tiene que ser la partida de nacimiento apostillada, y pueden hacer ese registro por medio de lo que es relaciones exteriores. Es más fácil hacerlo por medio del consulado cuando están en Estados Unidos, ir al consulado salvadoreño y registrar a sus hijos. La mayoría no lo hacen y es un error. Deberían registrar a sus hijos como salvadoreños cuando nacen en el extranjero, en cualquier país, para que tengan los beneficios también del Salvador y puedan tener su partida de nacimiento. Muchos se van a vivir a El Salvador y otros cometen el error. Y es un error. Hoy es bien difícil hacerlo. Antes llegaban con sus hijos a El Salvador y los registraban como si habían nacido en El Salvador. Un registro tardío, y eso es un grave error. Es registrarlo como hijos nacidos en el extranjero. Entonces, que no cometan ese error. Ok, bueno, ahí teníamos también la respuesta al amigo o amiga que nos había dado, pues nos había hecho esa consulta, ¿verdad? Recuerda que todavía pueden seguir consultando a través del WhatsApp 7893-7749. Nos vamos a quedar pendientes con unas preguntitas, pero es porque tenemos una tercera parte de nuestra asesoría migratoria, Heriberto, así que usted siempre pendiente por ahí para que nos siga acompañando y yo sé que con mucho gusto nos va a ayudar y nos va a dar esas respuestas. Aquí estamos pendientes, gracias. Perfecto. Recuerden que Heriberto pues tiene sus contactos para que usted también pueda asesorarse mejor. Recuerde ayudamigratoria@gmail.com o migracionsv. Vamos a tener una tercera parte, ya se los mencioné, así que no nos cambie y si tiene dudas póngalas ya, porque en la tercera parte nosotros las vamos a colocar en nuestro WhatsApp y ahí tenemos esta pendiente también. Vamos a
Muy bien, y todavía nos hace falta un fragmento más para darles esa asesoría migratoria que yo sé que a muchos de ustedes les interesa, hablando sobre cómo pueden adquirir la ciudadanía los hijos de ciudadanos. Es muy importante que nosotros conozcamos sobre esta ley, ya Heriberto nos mencionaba, así que buenos días nuevamente, Heriberto. Acá nos habíamos quedado pendiente con esta pregunta, ¿le parece si la leo? Claro. A ver, dice así, para que todos presten atención también y desde ya invitados a que nos escriban al 7893-7749 y dice de la siguiente manera. Buenas tardes, dice, una consulta para el licenciado. Mi hijo vive fuera del país, pero tuvo un problema con su pasaporte visado. ¿Qué trámite puede seguir para adquirir la visa nuevamente? Pregunta. Él tiene reporte de robo de la policía, pero no vive en Estados Unidos. Bueno, entonces, cuando una visa se extravía o se la roban, uno puede volver a solicitar esa visa. Si vive en el país extranjero, debe estar viviendo legal en este país donde está, y ahí puede demostrar, ir a aplicar para su visa. Usualmente solicitan que él tenga la denuncia que se hizo sobre el extravío o el robo de esa visa, y a veces piden un movimiento migratorio también para ver cómo él estaba utilizando esa visa. Entonces, en el país donde esté, él puede volver a solicitar esa visa, no debería haber ningún problema. Tiene que siempre llenar los requisitos de arraigos, de solvencia económica, pero no evita que él, si vive en otro país, pueda solicitar una visa de Estados Unidos, siempre y cuando esté viviendo legal en este país. Ok, también dice, buenos días, tengo una pregunta. Si mi hijo está en proceso de asilo, ¿puede aplicar a la visa? Si él está en proceso de asilo, debe estar dentro de Estados Unidos, usualmente, porque el asilo solo se aplica estando dentro de Estados Unidos. No puedes aplicar para visa dentro de Estados Unidos. La visa tiene que aplicar, si es una visa de turista, tiene que aplicar fuera. Una persona que está bajo proceso de asilo puede aplicar para un permiso de viaje, un advance parole se llama, y tiene que solicitárselo a migración. Ahora, cuando tú estás para un proceso de asilo es porque no puedes regresar al país de origen. Usualmente pides ese permiso, tienes que mostrar cierta evidencia por qué quieres viajar a tu país de donde estás pidiendo asilo. Entonces ahí tendríamos que hablar con estas personas para ver qué es lo que quieren hacer ellos. Pero pedir visa para viajar estando dentro de Estados Unidos, o sea, no es algo que se hace. Tú pides la visa estando fuera de Estados Unidos para viajar a Estados Unidos. Ok, también preguntan por acá. Mi esposo es ciudadano americano, pero yo vivo en El Salvador. He solicitado la visa y se me ha negado. ¿Habrá alguna posibilidad de obtener la visa? Pues mi esposo no me ha pedido. Yo quiero vivir en El Salvador. Mira, ahí he tenido varios casos durante los años igualitos. Ahí lo que hay que ver a la hora de ir a la entrevista, ver cómo utilizamos el formulario a favor de uno. Por ejemplo, en la parte donde pregunta si te han negado la visa antes, ahí puede hacerse unos comentarios y mencionar ahí, decir, me negaron la visa, creo, porque mi esposo es ciudadano americano, pero ahí puede decir, yo no quiero una petición en este momento, no estoy interesado en una petición, queremos vivir en El Salvador. También mostrarle al cónsul, si fuera posible, mostrarle al cónsul que el esposo vive legalmente en El Salvador. Eso es muy importante, que reside, que trabaja, que tiene negocio, para que el cónsul vea que ella no puede ser una posible inmigrante. Yo he tenido casos que tienen sus cónyuges ciudadanos viviendo en El Salvador y le dan la visa sin problema. Pero hay que ver cómo se le demuestra al oficial consular, se le demuestra a ese oficial consular que el esposo vive permanentemente en El Salvador. Movimiento migratorio, documentos que tienen un negocio, hay ciertos que pueden hacer y al mismo tiempo utilizar el formulario a su favor. Muchos creen que no pueden decir nada en el formulario. Hay algunos apartados en el formulario que uno puede comentar algo sobre ese caso para que el cónsul lo lea. Ok. Heriberto, muchísimas gracias por la asesoría y por todos los buenos consejos migratorios que nos da cada lunes. ¿Cuáles son los contactos para que lo puedan visitar también? Pues mira, invito a las personas a que nos llamen. Tenemos varios teléfonos, 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330. Estamos en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25. Los invito a llamar para coordinar una cita. Nos pueden escribir un mensaje vía WhatsApp al 7920-0963, al correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com, buscar nuestra página web
www.ayudamigratoria.com.sv. Ahí estamos, se puede conectar con todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, estamos en TikTok, tenemos muchos videos también ahí en YouTube, buscarnos y con todo gusto le podemos ayudar a las personas. La única oficina que tengo en El Salvador, y esto lo enfatizo, solo una oficina, en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25, la única oficina de ayuda migratoria que pertenece a Heriberto Rivera Vélez. Hay otras oficinas que se llaman ayuda migratoria, pero la mía solo está en Plaza Suiza, allí en San Salvador. Los invito a las personas a que nos llamen, coordinen una cita, cualquier tema, cualquier problema migratorio, le podemos ayudar. Perfecto, Heriberto, que pase feliz inicio de semana. Igualmente para ustedes, saludos y gracias por el espacio. Feliz día.